y le doy la más cordial bienvenida a este congreso a Fernando Malcón. Fernando, muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes. No, me da mucho gusto estar contigo y contar con este tiempo para pasarle información de sabiduría sobre un tema bastante álgido de estos tiempos de salud conscientes, de si las carnes son realmente una panacea o una toxina. Sí, es un tema pues hasta cierto punto polémico, ¿no? De que cómo estamos acostumbrados o creemos que lo que estamos consumiendo es y ha sido bueno para nuestro cuerpo y bueno, esperamos ¿qué nos vas a decir tú? ¿Qué nos vas a ampliar esta visión sobre la alimentación? Muy bien. Primero que quiero decir con relación a la alimentación es que tenemos una enorme cantidad de desinformación, de falsas creencias y de ignorancia que masificaron una serie de conductas alimenticias realmente autodestructivas. Y eso está produciendo una enorme cantidad de enfermedad y está produciendo también problemas a nivel ecológico en el planeta por la cantidad de agua que se requiere para poder tener los pastizales que se necesitan para hacer que crezca el ganado que está consumiendo la mayoría de las personas alrededor del planeta. Lo que se convirtió en una de las causas más importantes de mala salud y de muerte prematura es precisamente la ingesta de carnes rojas. Porque definitivamente el ser humano no fue diseñado por la divinidad para comer carne. Sin embargo, todo el planeta ha estado utilizando el libre albedrío desde que Caín mató a Abel para consumirlas. Y eso ha traído, pues, realmente serios problemas, en el sentido de que ha generado mucha enfermedad, muchos problemas en todo caso. Los carnívoros, no, los seres humanos no son carnívoros. Los carnívoros tienen un estómago simple y espacioso para poder ingerir y tragar rápidamente tanta carne como pueden hacerlo en un momento determinado. O sea, esa es la característica esencial del carnívoro. Además, su estómago produce 20 veces más ácido clorhídrico que el de cualquier ser humano. Y eso le permite descomponer la carne roja muy rápidamente, cosa que a nosotros no nos pasa, porque el intestino delgado de los caníbales, bueno, no de los caníbales, de los carnívoros, de los carnívoros, absorben los nutrientes rápidamente, por ello es recto, recio y liso. Entonces, así fue diseñado precisamente para eso, para poder absorber una cantidad de nutrientes muy rápidamente. Su intestino grueso es muy corto para evacuar rápidamente la carne antes de que comience a podrirse en su interior. Eso no le sucede al ser humano. Nosotros, la carne que se consume alcanza a podrirse en nuestro cuerpo. Y porque además la cantidad de ácido clorhídrico que tiene o que produce el cuerpo físico es muy pequeño para lo que se necesita para poder deshacer la proteína de la carne. Deshacer la carne con un poco ácido clorhídrico y extraerle sus nutrientes le toma al cuerpo muchísimo tiempo. Le toma entre 24 y 48 horas, algo que a un carnívoro le toma entre 3 y 4 horas. O sea, la diferencia es muy grande. Eso muestra que qué organismo está diseñado para consumir carne y cuál no está diseñado para consumir carne.
El ser humano tiene un sistema digestivo mucho más elaborado que el de los carnívoros. O sea, nosotros tenemos un intestino bastante largo, con muchas convoluciones, con muchas curvas, que se pliega a sí mismo para poder tener más superficie de absorción de nutrientes. El intestino largo de un ser humano mide entre 6 y 8 metros. El intestino de un carnívoro mide 70, 80 centímetros, dependiendo del tamaño del animal. Pero la diferencia es asombrosa. Es como un 10% del intestino largo de un ser humano. Está diseñado, el sistema digestivo del ser humano está diseñado para digerir muy lentamente, para digerir fruta, verduras y cereales. Verduras las que requieren muy poco ácido clorhídrico para extraerle, para disolverlas y extraerle los nutrientes que el ser humano necesita para mantenerse sano y perfectamente saludable, ¿no? Eh, el sistema digestivo del ser humano utiliza enzimas para romper los polímeros de los alimentos y convertirlos en moléculas más pequeñas. Los polímeros son más complejos y más grandes y más complicados, ¿sí? Y las enzimas ayudan al sistema digestivo a convertirlos en elementos mucho más digeribles. Una de las de las enzimas que utiliza y que produce el cuerpo, la amilasa, está diseñada para degradar los carbohidratos en azúcares simples. El ser humano básicamente necesita azúcares simples, glucosa, para moverse, para pensar, para actuar. Y la amilasa es fundamental para que todo lo que sea harinas y azúcares, perdón, harinas, carbohidratos, se degraden muy rápidamente. Y la amilasa, otra de las enzimas del cuerpo humano, del sistema digestivo del cuerpo humano, degrada las grasas y las proteínas, las degrada muy fácilmente. Entonces, el ser humano no está diseñado para consumir carnes, está diseñado para consumir frutas. Las frutas son muy fáciles de digerir, contienen azúcares muy simples, y proteínas como aminoácidos y ácidos grasos de cadenas de hidrógeno muy sencillos de digerir. O sea, no tienen todo el problema que tiene la carne roja cuando un ser humano consume un pedazo de carne roja que es básicamente pura proteína. Entonces, la carne forza al cuerpo, cuando el ser humano consume la carne roja, forza al cuerpo a producir más ácido clorhídrico. Lo más que puede el cuerpo llegar a producir es el doble de ácido clorhídrico que normalmente el cuerpo puede producir. Y eso automáticamente genera una enorme cantidad de problemas. Se escapa a través del píloro, se escapa y quema el esófago. Entonces crea acidez y quema las delicadas paredes del esófago y del estómago. Es la causa de las úlceras. Es difícil digerir lo que el cuerpo humano no necesita, porque es una manera del universo de estarle diciendo al ser humano, eso que te estás comiendo no es lo que tú necesitas comer. Eso hace que sea muy difícil de digerir. Hay que emplear muchísima energía para poderlo digerir y no se aprovecha de manera eficiente la sustancia que se consume, se supone, para mantener el cuerpo funcionando perfectamente. De hecho, aún duplicando la cantidad de ácido, la carne queda a medio digerir y gran parte termina pudriéndose en los intestinos. O sea, en el recorrido por el intestino largo, el bolo alimenticio no alcanza a disolverse en el intestino porque nosotros no tenemos el ácido clorhídrico para hacerlo, y además el intestino largo tienes demasiados recovecos
Entonces dificulta enormemente la digestión de un pedazo de carne roja. El problema además aumenta considerablemente si se combina la carne con alimentos que necesitan un medio alcalino para digerirse, como el arroz o las papas o ese tipo de alimentos. El, 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 el sistema digestivo tiene que decidir qué digerir, porque lo que necesita para digerir el arroz y las papas no es lo mismo que necesita para digerir la carne. Entonces hay una decisión ahí que tiene que tomar el sistema digestivo, ¿sí? Y entonces una de las dos alimentos que se consumen va a quedar a medio digerir, precisamente porque no está utilizando las sustancias que el cuerpo necesita para poder digerirlo. En el caso del consumo de un pedazo de carne roja, el estómago lo que necesita es ácido clorhídrico y el ácido clorhídrico pues no se va bien con las enzimas que requiere la milasa que requiere para digerir el arroz y los carbohidratos. Entonces, cuando tú comes carne con papas y arroz, pan o maíz, que es, pues, por decirlo, la comida tradicional predominante para la mayoría de la población en el planeta Tierra, es más difícil digerirla y mucho más se pudre en los intestinos, precisamente porque el cuerpo no la logra digerir, no tiene el suficiente ácido clorhídrico para poder digerir esa cantidad de proteína. Entonces, parte, digamos que por cada trozo de carne roja que la persona se come, un 25% de esa carne roja es digerida, ¿sí? Es metabolizada. Y el otro, el 75% restante, el bolo alimenticio, tiene que empujarse a través de los intestinos, del intestino largo, para llegar al colon, y el colon le toca el trabajo de pulverizarlo y convertirlo en un polvo que se mezcla con la materia fecal que hay en el intestino. Y además, lo que es peor, eso crea como una especie de cemento en el interior del colon, y lo que hace esa mezcla de materia fecal con proteína orgánica pulverizada, ¿sí? Es que crea una capa en el colon, y esas capas se van uniendo una detrás de otra y comienza la persona a tener un vientre muy voluminoso con una cantidad de sustancias dañinas para la salud puestas en el cuerpo. Entonces, la mayoría, la carne es básicamente proteína, que es una sustancia que contiene nitrógeno y varios aminoácidos. La proteína, a pesar de que el cuerpo la utiliza porque tiene la particularidad de que puede convertirse en muchas sustancias en el interior del cuerpo, sin embargo, el cuerpo solo puede utilizar una fracción de esa proteína que se ingiere y debe evacuar el resto. O sea que se come un pedazo de carne buscando energía vital, y es más la energía vital que hay que emplear para deshacer esa proteína y para impulsarla a través del intestino largo, para llevarla al intestino, al colon, y en el colon además arma todo un problema de materia mezclada, de materia fecal mezclada con ese polvo de materia orgánica. El cuerpo tiene que evitar de todas maneras que la materia orgánica se pudra en el interior del organismo, porque eso puede llegar a la sangre y producir septicemia y la muerte del ser humano en 24 horas. Entonces hay que deshacer esa cantidad de proteína lo más rápido posible. Ese es un trabajo que le toca al colon. Y la cantidad de proteína y de la carne que se consume no la usa, el cuerpo no la puede usar como fuente de energía, porque gasta más energía en convertir esa proteína en sustancia utilizable que la energía que puede generar la proteína. Entonces,
el cuerpo no la utiliza. Es más el gasto de energía que produce el metabolizar esa cantidad de proteína que lo que la proteína le puede entregar al cuerpo. Entonces no es un buen negocio estar comiendo carne roja. Ahora, el problema no es la pequeña parte que el cuerpo utiliza, o sea, el 25% de la carne que el cuerpo utiliza, sino la parte que termina pudriéndose en los intestinos. O sea, si tú te demoras 24 o 48 horas en digerir el pedazo de carne y al mismo tiempo al día siguiente vuelves y te comes otro pedazo de carne y al día siguiente te comes otro pedazo de carne, pues tú terminas teniendo una cantidad de materia en putrefacción en el interior de tu cuerpo. Y como dije, no es para nada bueno tener materia orgánica en un proceso de putrefacción en el interior del organismo, porque puede generar grandes complicaciones y es la fuente de muchas de las enfermedades que el ser humano está experimentando en estos tiempos. Entonces, la putrefacción en el interior del organismo, en el interior del sistema digestivo, crea un cultivo de bacterias dañinas, de mohos, de patógenos, de virus y de gases fétidos y de ácidos tóxicos. O sea, toda una combinación que para nada es de manera indicada para mantener una buena salud. Entonces lo que estamos diciendo es que la carne en realidad nos genera bastantes problemas. O sea, la carne nos está generando una pérdida de energía vital por el solo hecho de consumirla. No solamente está generando una pérdida de energía vital por el solo hecho de consumirla, sino que además está generando un proceso malsano en el interior del organismo, porque tienes un gran pedazo de carne que se está pudriendo en el interior. Y la materia en putrefacción, la materia orgánica en putrefacción, no es para nada indicada en el interior del cuerpo. Como vimos, produce todo tipo de sustancias dañinas, de mohos, de patógenos, de virus, de gases fétidos y de ácidos muy tóxicos. Entonces, incluso restos de carne medio digerida, mezclada con materias fecales, como les expliqué, se adhiere capa por capa a las paredes del colon. Entonces el colon se prolapsa, se curva, comienza a ser muy pesado y comienza a llenarse y a estirarse de materia en putrefacción y de materia seca que comienza a generar un vientre muy voluminoso. Las personas que vemos que tienen un vientre muy voluminoso tienen una enorme cantidad de materia fecal mezclada con carne pulverizada en el interior del organismo, pegada contra las paredes del colon, que hace que el colon cada vez pese más y que, por supuesto, sea más difícil para el colon producir el trabajo o cumplir la función que tiene en el organismo. Si nunca hay, una de las cosas recomendables es que las personas que están consumiendo carne rojas deben hacerse una limpieza de colon por lo menos una vez cada 6 meses y lo mejor es que hagan no una, sino un par o tres, 2 o 3 lavados de colon para poder estar teniendo el interior del sistema digestivo lo más limpio posible y sacar toda esa capa de elementos malsanos del interior del colon. En el interior del colon esas sustancias permanecen secas durante toda la vida del ser humano si nunca se hace un lavado de colon y pueden llegar a pesar 20 o 30 kilos y crear un enorme vientre en el ser humano. Imagínense 20 o 30 kilos de una mezcla como de una especie de cemento hecho entre materia fecal y carne pulverizada, porque el colon lo que hace es que la pulveriza y al estar convertida en un polvo, pues se mezcla con la materia fecal que normalmente llega al colon para ser expulsado del cuerpo. Entonces, ese es uno de los problemas. Bueno, yo tengo un taller de 16 horas sobre salud consciente y aquí estoy haciendo un resumen
muy, muy conciso y muy rápido de los principales problemas de la carne, ¿no? Porque el segundo problema, fuera de que no somos carnívoros y que no producimos el suficiente ácido clorhídrico, es que cuando se mata una vaca, cuando se mata una res, cuando se mata el animal, el miedo que produce en el momento de la muerte en el animal, la certeza de su muerte y de su deseo de sobrevivir, induce en el torrente sanguíneo una enorme cantidad de adrenalinas, y esas adrenalinas impregnan la carne del animal. Eh, entonces, cuando uno se come un pedazo de carne, pues se está comiendo una carne impregnada de adrenalinas del animal. Y las adrenalinas ya sabemos que no son buenas de ninguna manera para el organismo. Por eso es que la religión judía tiene la comida kosher, en la cual el rabino es el encargado de matar los animales que se van a consumir, y básicamente lo que hacen es que cuelgan al animal de las patas con la cabeza hacia abajo, le cortan la cabeza y debajo tienen un recipiente en el que reciben la sangre del animal. Entonces, la mayor parte de la adrenalina, diríamos que un 80% de la adrenalina que el animal expulsa en el momento cercano a su muerte, sale del cuerpo con la sangre. Entonces la carne es más limpia y no genera los problemas que tiene el consumir carne con una enorme cantidad de adrenalina. Ahora, inmediatamente que el animal muere, las proteínas de la carne del animal, del sistema, del tejido orgánico del animal, comienza a podrirse, ¿sí? Y además de que está contaminada de las adrenalinas de la muerte del animal, también está contaminada de hormonas y de antibióticos que recibió el ganado para que creciera rápidamente y para mantenerlo vivo. Hay que mantenerlo vivo porque el sistema de alimentación que se le está dando al animal es muy, muy malo, no es el indicado. Las reses, el ganado es básicamente herbívoro. Y lo que se está haciendo es que se está alimentando con un triturado de maíz y de restos y residuos de pollo para poder hacer que el animal engorde lo más rápidamente y en el menor tiempo posible, para venderlo lo más rápidamente y ponerlo en el mercado. El animal, pues obviamente le cuesta muchísimo trabajo digerir algo que no es lo que está diseñado él para consumir. El animal el ganado está diseñado para consumir pasto, no triturados y residuos de pollo, mezclado con maíz y restos de pollo. Entonces, lo que sucede es que les cuesta mucho trabajo digerirlo y eso les produce úlceras en el sistema digestivo y diarrea, una diarrea persistente. Y para que puedan sobrevivir, entonces lo que hacen es que les ponen antibióticos. Entonces, el antibiótico obviamente contamina la carne del animal, y cuando el ser humano consume la carne del animal, pues lo que está consumiendo es los antibióticos que que le inyectaron al animal. 75% de la industria farmacéutica del planeta Tierra está diseñada y fabrica básicamente antibióticos y cosas para el mantenimiento de las reses y del ganado para poderlo mantener vivo. Entonces, además de eso, la carne tiene otro componente importantísimo que se llama el triptofano. El triptofano, al descomponerse, crea ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, además de ácido sulfúrico, genera amoníaco, genera fenoles y genera histaminas. Todos esos productos son una fuente de alergias y de urticarias y de asma en el cuerpo, en el cuerpo humano. O sea que estamos viendo que estamos consumiendo una serie de productos y luego lo que hacemos es tratar de resolver los efectos de consumir la comida equivocada, ¿sí? Entonces tiene que haber tratamientos para la alergia, tratamientos para la urticaria, tratamientos para el asma, cuando lo único que habría que hacer sería reemplazar
la carne roja por un alimento más consciente y que sea realmente saludable y bueno para el organismo. La carne además genera putrefacina y cadaverina. Hace 22 años o 23 años, cuando yo dejé de comer carne, yo dejé de comer carne por el nombre tan horrible que me encontré cuando estuve investigando todo esto, putrescina y cadaverina. Entonces imagínate que uno además está teniendo en el organismo dos sustancias que son unos líquidos tremendamente venenosos, que son carcinógenos y que vuelven las heces tremendamente olorosas y con un olor espantoso, gases fétidos, mal aliento y un olor permanente a podrido, precisamente por las sustancias que tiene. La putrescina y la cadaverina son sustancias terribles en el interior del ser humano. Sin embargo, pues el libre albedrío y digamos la pérdida de conciencia sobre lo que el ser humano debe consumir ha hecho que se vuelva un problema, o no un problema, sino una costumbre problemática que lleva generaciones en la humanidad. Y esas generaciones lo que están haciendo es que están creando cada vez más enfermedades. Si nosotros miramos lo que era el planeta Tierra hace 100 o 120 años, no había tantas causas de enfermedad como las que nosotros tenemos en este momento, y en gran medida es generado por el consumo de carne. Además de todos los problemas ecológicos que, como dije, genera el hecho de tener que producir la carne para el consumo de miles de millones de seres humanos, ¿no? Le toca entonces cuando el cuerpo almacena una enorme cantidad de toxinas, porque básicamente todas esas cosas, el triptofano, la cadaverina, la putrescina, los virus, las bacterias y todo lo que he descrito en esta corta charla, lo que hace es que llena el cuerpo de toxinas. Esa es la razón de la enfermedad, toxinas. O sea, un cuerpo enfermo es básicamente un cuerpo intoxicado. Y un cuerpo intoxicado, ¿qué hace el cuerpo para poder resolver el problema creado por todo esto? Pues no le queda más remedio que al sistema linfático absorber esa basura y le toca acumular una enorme cantidad de toxinas en su interior. Obviamente, pues esto genera muchísimos problemas, le genera muchísimos problemas al sistema linfático. Genera colesterol, genera obstrucciones en las venas que generan todo tipo de problemas. En fin, es una enorme cantidad de problemas el hecho de que el sistema linfático esté colapsado. Las venas comienzan a engrosarse alrededor para poder sacar del torrente sanguíneo la cantidad de toxinas que podrían que hacer que el sistema colapsara y se produjera un envenenamiento y la muerte del ser humano. Además de eso, tiene una cosa que se llama homocisteína. La homocisteína es básicamente azufre. El azufre es muy tóxico, un aminoácido azufrado y entonces obviamente si tú tienes una cantidad de azufre en el interior de tu sistema digestivo, pues vas a tener mala digestión, vas a tener problemas. Y hay una relación directa entre la mala digestión y la mala digestión de las situaciones de la vida. O sea, una persona que no logra digerir las situaciones de la vida y que no va a tener mala digestión. Y una persona que tiene mala digestión no va a poder digerir las situaciones de la vida de manera eficiente. O sea que es un problema que el cuerpo físico contamina al cuerpo mental y contamina al cuerpo emocional. Y el cuerpo mental y el cuerpo emocional contaminan al cuerpo físico. Entonces lo que hace es básicamente atraer enfermedad de una manera increíble, de una manera impresionante. El azufre, ¿qué es lo que hace? Impulsa básicamente la formación de coágulos en el torrente sanguíneo. Coágulos que crean infartos y que crean derrames.
una de las mayores causas de mortandad en el ser humano es precisamente los infartos y los derrames, precisamente causados por coágulos en el torrente sanguíneo. Y esos coágulos en el torrente sanguíneo son causados por el azufre, por la homocisteína, generada por el consumo de carnes rojas. Entonces, como estamos viendo, pues el consumo de carnes rojas no es para nada una panacea, ¿no? Es una fuente impresionante de toxinas en el interior del organismo. Demasiada homocisteína además produce Alzheimer. La cantidad de Alzheimer que hay en este momento en el planeta es debido a la ingesta permanente, constante de carnes rojas. Eso hace que las personas pierdan la memoria y que pierdan el lenguaje, la capacidad de hablar, la capacidad de comprender el espacio y de razonar. O sea, es mucho el daño que estamos viviendo y que está viviendo la humanidad con el consumo de carne. Estamos en un momento crítico y clave. Estamos en un momento en el cambio entre la era de Piscis, la era de las creencias, de la ignorancia, y la era de Acuario, la era del saber verificado y de la conciencia y de la comer consciente. Entonces, estamos viviendo además una pandemia que está generando pues una cantidad de circunstancias extraordinarias alrededor nuestro, con el objetivo de que todo lo que no funciona se revele. O sea, todo lo que no está funcionando a nivel religioso, económico, a nivel de salud, los sistemas de salud están fallando de una manera increíble. O sea, todo lo que no funciona se está revelando con el objetivo que el ser humano pueda vivir un proceso de introspección y de encontrar cuál es el error que ha cometido en su vida y que se disponga a corregirlo. Entonces estamos viviendo unas circunstancias absolutamente extraordinarias que lo que buscan es precisamente que este tipo de situaciones se corrijan, porque no podemos seguir consumiendo lo que no se debe consumir para poder elevar la energía vital y aumentar el nivel de conciencia. En este momento lo que estamos buscando es la creación de una nueva era, y la nueva era es una nueva era de que todos los seres humanos sean conscientes de lo que hacemos, de lo que hablamos y de lo que pensamos. Entonces, y eso significa, ese es el objetivo de la pandemia, que es tener al ser humano al fuego lento, al baño María, con el objeto de que todo lo rígido, lo equivocado, lo que forma parte del status quo que hay que corregir, se disuelva y podamos corregirlo, porque pues el ego va a estar, el ego individual y el ego colectivo va a estar tratando de impedir que eso de alguna manera u otra suceda. Entonces nos encontramos en un momento en que hay que tomar conciencia de todas estas cosas, porque pues yo no creo que nadie quiera tener Alzheimer, ni perder la memoria, el lenguaje, la capacidad de comprender el espacio y de razonar. Ahora, el organismo está tan bien diseñado, tan perfectamente diseñado, que aguanta el uso y el abuso. Entonces, una persona se puede tomar una botella de whisky todos los días, y para que el sistema colapse y le dé a la persona una cirrosis hepática y se muera, pues pueden pasar 20, 30, 40 años de vida. Igual sucede con todas las cosas que estamos hablando, ¿no? Es en el momento en que el ser humano cumple más de 60 años cuando comienzan los problemas de salud generados por toda una vida de comida inconsciente. Y por supuesto, entonces, ¿qué es lo que se dice? ¿Cuál es lo que dice la lengua, digamos, la gente común? Ah, no, eso es la vejez. La vejez es la que está generando el problema que esta persona tiene. Y resulta que no es la vejez. Hay muchísimas personas que llegan a una alta edad en una de las complicaciones que puede estar generando el hecho de estar consumiendo la comida equivocada. Entonces, llegó el momento, estamos en el momento en que el ser humano tiene que tomar conciencia. Ahora, otro de los problemas graves que hay en el taller de salud consciente, le hago una parte muy grande, es que
el agua es un elemento importantísimo para el ser humano. Quien no se toma 4 vasos de agua por la mañana y 4 vasos por la tarde, y está consumiendo carne, y está consumiendo leche, y está consumiendo cerdo, pues la cantidad de toxinas que está acumulando en el interior de su organismo es salvaje. Y sin el agua lo utiliza el organismo para poder mover y sacar todas esas toxinas a través de los riñones y de la orina. Y mientras la persona no está tomando agua, sino que por el contrario lo que está haciendo es tomando Coca-Cola o tomando bebidas que son diuréticas, entonces está complicando más el problema todavía. Entonces, el cuerpo bien hidratado se defiende y convierte todas estas sustancias en citationina, que es una sustancia inocua que el cuerpo expulsa a través de la orina, pero para eso se necesita que la persona esté consumiendo agua. Y la mayoría de las personas desafortunadamente no toman agua. Y cuando sienten sed, lo que toman es una bebida azucarada o una gaseosa, que lo que son básicamente diuréticos. Eso también, la carne también contiene purinas. Y en las purinas, cuando se metabolizan, crean ácido úrico. Ese ácido úrico, el cuerpo no lo logra procesar de manera adecuada. Le pasa lo mismo que al cerdo. El cerdo es una fuente de ácido úrico. El cerdo, un enorme porcentaje de su organismo es básicamente ácido úrico, porque él no tiene la capacidad de expulsarlo y de sacarlo de su organismo. Ese ácido úrico, en el caso de los seres humanos, se acumula en los cartílagos del cuerpo, generando artritis y generando gota. O sea que por todas partes donde miremos el consumo de carne, la situación es supremamente complicada, ¿no? Los carnívoros tienen una enzima que se llama uricasa. Nosotros no tenemos esa enzima. O sea, la producimos cuando estamos muy en la infancia, en la tierna infancia, que descompone el ácido úrico en una sustancia inofensiva, la alantoína, ¿sí? Pero nosotros ya cuando crecemos no tenemos la capacidad de producir uricasa. Entonces, el cuerpo humano, esa es la razón de todos los problemas de artritis y de todos los problemas de gota y de inflamación en los pies. Para neutralizar el ácido úrico hay otro problema aún más grande todavía, que es que el cuerpo, la única manera que tiene para neutralizar el ácido úrico es con calcio. El calcio de dientes y de huesos, y lo que hace es que crea osteoporosis. Entonces, comemos carne que nos llena de ácido úrico y para metabolizar el ácido úrico le sacamos a los huesos el calcio que necesita para poder metabolizar ese ácido úrico. Entonces nos dicen, por ejemplo, la leche, igual no es del tema de hoy, pero es igual, la leche se dice que es una sustancia muy buena porque produce calcio para el organismo. Y resulta que el calcio que produce no es nada. Entonces, de hecho, hay un estudio que se llama el estudio de la China, en el cual se encontró, pues se hizo una comparación entre la manera como comen en la China y lo compararon cómo se come en Occidente, y se encontró que todos los países industrializados en donde hay una enorme cantidad de consumo de leche son los que más osteoporosis tienen en el planeta. Esta es la razón, porque siempre estamos viendo un niño que se toma un vaso de leche y le sale un bigote blanco, y entonces eso se supone que es tremendamente saludable. Para nada es saludable. De hecho, los terneros necesitan 5 estómagos para poder procesar la leche de la mamá. Y nosotros no tenemos 5 estómagos, tenemos uno solo. Tan pronto el animal muere, esto ya es la tapa de las tapas, pues, tan pronto el animal muere, la carne inmediatamente comienza a podrirse.
y toma un color verde grisoso, color gris verdoso, que por supuesto si el carnicero cuelga un pedazo de carne, como la que estamos viendo, en la carnicería, pues nadie va a venir a comprarle la carne, porque se ve horrible, se ve verdosa, se ve pudriéndose, ¿verdad? Porque es que inmediatamente el animal muere, toda la proteína de su organismo comienza a podrirse y todos los átomos a disolverse y las moléculas a disociarse. Entonces, para poder contrarrestar el color verde, gris verdoso de la carne, entonces, y para poder retardar el proceso de putrefacción del tejido orgánico y darle un aceptable color rojizo a la carne, es que siempre se le agrega nitrato de sodio, ¿sí? El nitrato de sodio, pues uno ve, entre más roja la carne colgada en la carnicería, más nitrato de sodio tiene. ¿Cómo lo hacen? Básicamente lo que hacen es que sumergen la carne en una mezcla de agua con nitrato de sodio, sal y azúcar para preservarla y darle un color rojizo. Entonces en ese momento la gente se lo come, pero es una especie de, es como si le estuviéramos echando formola a la carne para comérnosla. Y lo grave es que el nitrato de sodio en el estómago reacciona con las aminas de la cerveza y del vino y del té. Entonces, ¿quién no se toma un pedazo, quién no se come un pedazo de carne bien delicioso, bien grande, con un buen vaso de vino o con una cerveza, ¿sí? Y después de la comida se toma una taza de té. Todo el mundo hace eso, ¿verdad? Pues el té, el vino y la cerveza tienen aminas y las aminas se combinan con el nitrato de sodio formando una sustancia la más cancerígena que existe en el universo, que se llaman nitrosaminas. Las nitrosaminas es un poderoso veneno. Todos los animales alimentados con nitrosaminas en laboratorio, el 100% de los animales desarrollaron un cáncer maligno en todas partes de su cuerpo. O sea que estamos viendo una de las causas también de el aumento tan indiscriminado de cáncer que ha habido en la humanidad, porque el hecho de que tú estés consumiendo, pues ya todo lo que hemos hablado es un consumo tremendamente dañino e insalubre para el organismo, ¿no? O sea, estamos viendo que la enfermedad, ¿qué es lo que busca la enfermedad? La enfermedad lo que busca es que el ser humano tome conciencia y corrija las causas que la producen. O sea, la enfermedad se mantiene mientras las causas que la producen se mantengan. Y las causas que producen son la deshidratación, las que mayor enfermedad producen son la deshidratación, el hecho de no tomar el agua suficiente y de que el sistema linfático esté completamente colapsado, lleno, intoxicado, podríamos decir, genera la deshidratación, un proceso de deshidratación, el cuerpo se está muriendo de sed y los riñones no funcionan bien, el sistema linfático no funciona bien, el hígado comienza a malfuncionar, el sistema digestivo comienza a malfuncionar y pues por supuesto después dicen que es la vejez. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Y qué es lo que todos deben hacer? Verifica si comer carne es bueno para ti o no. No me creas nada de lo que te he dicho. Simplemente cómete un buen kilo de carne y observa qué pasa con tu organismo por la tarde. Lo primero que sucede es que entras en un sopor animal, inconsciente, porque el cuerpo necesita toda la sangre y toda la energía para poder procesar al menos el 25% de ese pedazo de carne que te comiste. Y el resto comienza lo convierte en un bolo, lo envuelve y lo trata de empujar para llevarlo lo más pronto que pueda al colon. Ese proceso, como vimos, se puede llegar a demorar 48 y hasta en algunos casos 72 horas y puede ser la causa de muchísimos problemas de salud. Eso es lo que va
convirtiendo lentamente la salud en la enfermedad. Entonces, las carnes rojas, ¿qué es lo que hacen? Bajan tu energía vital, bajan tu frecuencia vibratoria. La energía vital, pues es esencial para actuar, para pensar, para estar en un estado de ánimo positivo. Y la frecuencia vibratoria es esencial, porque la frecuencia vibratoria atrae a tu vida las circunstancias y las personas que estén en la misma frecuencia por resonancia que tú tienes. Entonces, si tu resonancia es tremendamente baja por todo este consumo carnívoro, ¿sí? Pues lo que vas a traer son experiencias, situaciones y personas que tú realmente no quieres que lleguen a tu vida, porque en realidad lo único que van a generar es problemas, dificultades, que entre otras cosas los problemas, dificultades y las dificultades son las oportunidades que nos da la vida para encontrar las falsas creencias y las falsas conductas que tenemos instaladas en nuestra mente que necesitamos corregir, como el consumo de carnes rojas.